Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Siendo las 8:45 de hoy, miércoles 14 de abril de 2021, damos inicio a la sesión sincrónica del día de hoy. No contamos con la participación de ningún estudiante, ya comenzaron a unirse. Les estoy compartiendo en este momento la actividad número 2 de geometría. Recordemos el objetivo de aprendizaje: identificar adecuadamente diversos tipos de cuadriláteros, interpretar los criterios de semejanza en la solución de problemas y distinguir la semejanza entre figuras geométricas. Esta actividad deben entregarla antes del 30 de abril. No, perdónenme, esta fecha está mal. Hay varias cositas que están mal con estas actividades. Ya en un momentico las modifico y se las socializo nuevamente. Permítanme un segundito. Bueno, ahora sí. Esta actividad deberán entregarla antes del 30 de abril de 2021. No se les olvide leer de manera muy atenta el componente conceptual, desarrollar el componente práctico, realizar la transcripción del componente conceptual de esta actividad, incluyendo la teoría, los ejemplos y los enunciados de las actividades propiamente dichas. No, en las sesiones sincrónicas no se hace registro de asistencia porque pues se entiende que varios estudiantes hasta ahora no se pueden conectar en razón de, bien sea porque no tienen conexión a internet o porque tienen dificultades en el trabajo o por diferentes razones. Razón por la cual a estas sesiones sincrónicas no se realiza registro de asistencia. Entonces comencemos con el concepto. Reconociendo adecuadamente los diversos tipos de cuadriláteros que los veíamos en la guía número 1, se reforzará lo aprendido hasta ahora. Un hexágono es una figura geométrica de 6 lados. En la naturaleza se observan diversas formas consideradas similares entre sí, por ejemplo, ramas de árboles parecidas a las neuronas, nebulosas con la forma de ojo humano y plantas similares a las piñas, entre otros. Entonces ahora sí ya comenzamos con los ejemplos. No se les olvide que los ejemplos también deben transcribirlos, realizar estos gráficos a mano. Por favor, no los recorten ni los peguen porque yo paso por la pena de devolvérselos diciéndole que deben hacerlos de manera manual. Todos los cuadrados tienen 4 ángulos rectos y 4 lados de la misma longitud. ¿Cuáles de estos cuadriláteros son cuadrados? Entonces comenzamos a analizar figura por figura cuáles figuras de estas tres son cuadrados o corresponden a la descripción que se ha definido como cuadrado. Entonces encontramos primero esta figura. Esta figura tiene 4 ángulos rectos marcados aquí con unas líneas verdes y 4 ángulos de igual longitud, así que es un cuadrado. Fíjense que, permítanme les hago un poquito de zoom. Fíjense que cada uno de estos lados tiene una única línea. Quiere decir que estas líneas que están marcadas con una única línea verde tienen la misma longitud. ¿Me escuchan? Ahora sí parece que creo que perdí el audio por un momentico. Listo. Quiere decir que esta figura sí es un cuadrado porque cumple con las características que se requieren para que una figura geométrica sea un cuadrado. Esta figura no tiene 4 ángulos rectos. Quiere decir que este ángulo de acá y este ángulo de acá son ángulos iguales. Esta figura de acá, perdón, este ángulo de acá y este ángulo de acá, que tiene 2 líneas, sí son ángulos iguales. Quiere decir que este ángulo y este ángulo son iguales, este ángulo y este ángulo son iguales, pero este ángulo y este ángulo no son iguales. Como no son iguales, no son rectos, razón por la cual no es un cuadrado. Bueno, permítame un momentico, por favor.
Bueno, continuamos. Me estaba llamando el jefe supremo. Cuando el jefe llama, toca contestarle. Entonces, estábamos retomando. Este ángulo y este ángulo son iguales, este ángulo y este ángulo son iguales, pero este ángulo y este ángulo no son iguales. Razón por la cual, al no ser iguales, quiere decir que no son ángulos rectos, y como no son ángulos rectos, pues no tienen la figura de un cuadrado. Es un cuadrilátero, pero no un cuadrado. Fíjense que aquí nuevamente se repite que tenemos una línea verde que atraviesa cada lado. Quiere decir que cada lado mide lo mismo, pero como no tienen ángulos rectos, no son considerados cuadrados. Tomamos esta figura tiene, no, perdón, esta figura no tiene cuatro ángulos rectos. Aquí se evidencia que solamente este ángulo y este ángulo son rectos, ni cuatro lados de la misma longitud. Si ustedes se fijan, esta línea, este lado tiene una única línea, este lado tiene dos líneas, este lado tiene tres líneas y este lado tiene cuatro líneas. Lo que yo debería interpretar es que la medida o la longitud de este lado es distinta a la de este lado, y estas dos son distintas a este lado, y estas tres son distintas a la longitud de este lado. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas asistentes a la sesión sincrónica? ¿Nada? ¿Todo claro? Sí, señor. Continuamos. Sí, señor. En el ejemplo 2, entonces, al calcar la figura 1, que sería esta figura de acá, y la sobreponemos a la figura 2, que sería esta figura, se observa que coinciden exactamente, excepto en su posición, tal como se observa en la figura 3. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una figura que se sobrepone a otra y casan exactamente. Quiere decir que esas dos figuras, al tener la misma forma y el mismo tamaño, son congruentes. ¿Se entiende el concepto de congruencia? Señoritas. No, profe. Cuando una figura, fíjense lo que dice acá, las figuras tienen la misma forma, el mismo tamaño, además sus lados correspondientes son congruentes, quiere decir que tienen la misma forma, el mismo tamaño, la misma longitud de sus lados. Al ocurrir eso, y al ver que los ángulos coinciden exactamente, decimos que los lados son Perdón, profe, congruentes no y le los escucho. ángulos son congruentes. Señora, Stephanie, ¿preguntaba algo? ¿Nada? ¿Todo claro? Entonces retomo. Cuando dos figuras coinciden en la misma longitud, en la misma posición y en el mismo tamaño o medida de los ángulos, se dice que son figuras congruentes. ¿Por qué? Porque son básicamente las mismas figuras. Dos figuras son congruentes si tanto los ángulos correspondientes como los lados correspondientes son congruentes. La relación de congruencia se simboliza con este simbolito de acá, en el que tenemos como un igual y una pestañita encima. ¿Claro ahora sí? Sí, señor. Ok, perfecto. Préstenle mucha atención a este pedazo. Así es como a partir de ahora vamos a comenzar a crear las relaciones en geometría y sobre todo a entender cómo se trazan las figuras geométricas. Si tienen alguna duda, por favor, manifiéstenla. Me interrumpen y me dicen, profesor, no entendí tal cosa, y yo retomo. Entonces, comenzamos porque tenemos dos triángulos, el triángulo A y el triángulo B. ¿Qué me dicen? Los triángulos de las figuras 4 y 5, esta es la figura 4, fíjense que aquí dice figura 4 y aquí dice figura 5, son congruentes ya que se cumple ¿qué? Se cumplen dos cositas, se las dejo aquí en azul. Primero, que el segmento AB, entonces vamos a buscar el segmento AB. El segmento AB es este, aquí está el punto A, aquí está el punto B, quiere decir que toda esta línea de acá es el segmento AB. ¿Cuánto mide este segmento? 23 centímetros. Este segmento es igual al segmento DE. Entonces ahora vamos a buscar en mi figura 5 dónde está el segmento DE. Aquí está el punto D, aquí está el punto E,
Aquí está mi segmento DE y ese segmento también mide 23 centímetros, seguido de una punto y coma. Luego quiere decir que la relación que se establece entre el segmento AB, que es este de acá, y el segmento DE, que es este de acá, se iguala en la longitud de esos segmentos. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces pasamos al otro lado. Tenemos el segmento BC. Tengo mi punto B, tengo mi punto C. Se determina que el segmento BC mide 44 centímetros, va a ser al segmento EF. Miremos acá, está el punto E, está el punto F. En este segmento de acá mide 44 centímetros, entre otras cosas, porque aquí me aparece que sí, efectivamente mide 44 centímetros. Ya hay una relación de igualdad entre el segmento en longitud, entre el segmento EF y el segmento CB. Fíjense que aquí dice BC, pero eventualmente yo puedo decir, cambiar el orden, no decir BC, sino CB. La interpretación sería la misma. ¿Me escuchan? No, ¿Aló? profe, lo último no. Listo. Entonces le repito porque creo que se me fue el audio. Entonces, me da lo mismo decir, en este caso me dice, mire, el segmento BC. Me da lo mismo decir el segmento BC o el segmento CB. Me da exactamente igual. ¿Claro ese pedacito? Sí, señor. Lo mismo me ocurriría acá. El segmento EF, que sería este de acá, me da lo mismo decir el segmento EF o el segmento FE. Son equivalentes. ¿Claro hasta ahí? Y ya Sí. tenemos la relación de igualdad entre el segmento CB y el segmento EF, en lo que los dos tienen una longitud de 44 centímetros. Entonces hasta ahí tenemos dos segmentos. Este segmento ED es igual al segmento AB, el segmento CB es igual al segmento EF en longitud. Me faltaría un segmento, el segmento AC, que es este segmento de acá, punto C, punto A. Este segmento de acá lo vamos a llamar el segmento AC o también CA, que me dice que mide 40 centímetros. Vamos a mirar la longitud de este segmento, me dice que efectivamente sí mide 40 centímetros. Ahora vamos a ver el segmento DF de la figura 5. Punto D, punto F. El segmento DF también mide 40 centímetros. Luego se establece la relación de igualdad entre el segmento DF y el segmento CA. Hasta ahí los segmentos o los lados de los dos triángulos, el de la figura 4 y el de la figura 5, son exactamente iguales. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor, son similares en todas las longitudes. No. ¿No? Pilas con ese término, Margarita, porque no son similares, son congruentes o semejantes. Entonces tenemos una relación, por lo tanto, el segmento AB es congruente, recuerden este simbolito, lo veíamos acá, en el que la relación de congruencia se representaba con este símbolo. Entonces, cuando ustedes lo estén leyendo, van a decir que el segmento AB es congruente o tiene una relación de congruencia con el segmento DE, que el segmento BC tiene una relación de congruencia o es congruente con el segmento DF y que el segmento AC tiene una relación de congruencia con el segmento DF. Listo. Entonces, por un lado, ya tenemos la primera relación en la que identificamos que todos los lados de los dos triángulos son congruentes o semejantes. Ahora me faltaría determinar la relación que existen entre los ángulos internos. Este simbolito que ustedes ven acá es el símbolo de un ángulo. Entonces vamos a ver el ángulo MA. Entonces en este caso vamos a mirar cuál es el ángulo del punto A. En ese ángulo encontramos 84 grados. Entonces el ángulo del punto A mide 84 grados, que debería ser igual al ángulo del punto D. Vamos a buscar el punto D y vemos que efectivamente tiene 84 grados.
Luego hay una relación de congruencia entre el ángulo A y el ángulo D en tanto son iguales a 84 grados. Tenemos también el ángulo B, que es este ángulo de acá, que mide 53 grados. Aquí también me dice que mide 53 grados. Y tiene una relación de congruencia o semejanza con el ángulo E. Vamos a mirar el ángulo E y efectivamente mide 53 grados. Adicionalmente encontramos el ángulo C y el ángulo F, ambos miden 43 grados. El ángulo E mide 43 grados, el ángulo F mide 43 grados. Entonces, fíjense cómo los deberíamos leer. El ángulo A tiene una relación de congruencia con el ángulo D, el ángulo B tiene una relación de congruencia con el ángulo E y el ángulo C tiene una relación de congruencia con el ángulo F. Quiere decir que el triángulo de la figura 4 y el triángulo de la figura 5 son congruentes en los lados y en los ángulos internos. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? No, señor. No, ¿Todo claro? señor, todo claro. Sí, señor. Listo. Entonces, las figuras semejantes, dos figuras son semejantes cuando los ángulos correspondientes son congruentes y los lados correspondientes son proporcionales. Fíjense muy bien con esta palabra, proporcionales. Aquí ya cambiamos el término de semejanza con el de proporcionalidad. Ya ahorita más adelante ahondamos en ese tema. El cociente entre los lados correspondientes se llama razón de semejanza o escala. Eso lo aplicamos cuando los lados son proporcionales. Hay una relación de semejanza, hay una relación o una razón de semejanza o una escala. Se designa por la letra K. Ya ahorita vamos a ahondar en ese tema. ¿Qué es lo que tenemos acá? Explica por qué los cuadriláteros de la figura 6, que es esta, y la figura 7 son semejantes. Semejantes, no son congruentes, son semejantes. Indica cuál es la relación de semejanza. Entonces, así a grosso modo, yo puedo decir que esta figura de acá, la figura 6, se parece a la figura 7. ¿Se parece en qué? Entre otras cosas, en la forma, no necesariamente en la medida de los lados. Fíjense que este lado mide 22 milímetros y este mide 33 milímetros. Este mide 44 milímetros y este mide 66 milímetros. Hasta ahí no son equivalentes, perdónenme, no son congruentes, pero podrían ser semejantes. ¿Cuál es la diferencia? Comencemos por mirar que sí tienen igual. Entonces, si ustedes se fijan, el ángulo del punto A y el ángulo del punto B miden 74 grados en la figura 6. En la figura 7, el ángulo del punto X y el ángulo del punto Y miden también 74 grados. Hasta ahí son congruentes los ángulos X, Y con los ángulos A y B. Y adicionalmente, el ángulo D y el ángulo C miden 103 grados, el ángulo W y el ángulo Z también miden 103 grados, quiere decir que hay una relación de congruencia entre el ángulo D y el ángulo C y el ángulo W y el ángulo Z. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces ya miramos que hay una relación de semejanza y de congruencia con los ángulos internos en la medida en que son iguales. Ahora miremos la relación de semejanza con los lados. Este lado mide 22 milímetros y si se fijan, este lado de acá mide el doble, 44 milímetros. Este lado de acá, del segmento AB, mide 33 milímetros y este lado del segmento XY mide 66 milímetros, o sea, también el doble. Fíjense que acá hablábamos de una razón de semejanza o escala. A eso lo llamamos K. Querría decir que la unidad de medida a través de la cual convertiríamos esta figura 6 en la figura 7 es porque esta es la mitad de esta o la figura 7 es el doble de la figura 6. ¿Claro hasta ahí? No mucho, profe. ¿Qué parte sí entiendes, Margarita? La primera de la semejanza, pero lo último sí, no me quedó bien claro.
¿Cómo así la primera de la semejanza? La primera, o sea, en este mismo ejemplo o acá. Eh, sí, señor, en el mismo ejemplo sobre Ah, donde ok. está. O sea, tienes claro que hay una relación de congruencia y semejanza entre los ángulos internos. Sí, señor, eso sí me quedó claro. Listo. Y la parte que no te queda clara es la relación de semejanza con los lados. Sí, señor. Listo. Entonces, este lado que mide 22 milímetros, ¿cómo lo convertiría yo en este lado? ¿Qué relación de proporción hay entre este lado y este lado? ¿Qué le ves tú de particular, Margarita? Que miden 44 milímetros. Este lado, el segmento XW, mide 44 milímetros, sí, efectivamente. Y este segmento AD, ¿cuánto mide? Igualmente 44 milímetros. No, señora. Revisa ¿No? bien, mira bien. No, es que aquí, eso es lo que... Ah, es que no se ve. No, Hubieras no, profe. empezado por ahí, hombre. No, Entonces no yo te lo veo. pongo por aquí más grande, pero es que si no ve la medida, pues no entiende el tema. Necesita, su merced linda para la próxima me dice, profe, es que no se ven los números, entonces yo te lo pongo más grande. Entonces, ahí sí se ve. No, señor, sigue la misma. Y pues así tenemos un problema porque entonces vas a tener que creer en lo que yo te diga. Este lado de acá, el segmento AD, ¿sí ves dónde estoy moviendo el cursor? Sí, señor. Listo. Este lado, el segmento AD, mide 22 milímetros. Este lado de acá, el segmento XW, mide 44 milímetros. Es evidente que para pasar de 22 milímetros a 44 milímetros, tendría que coger 22 milímetros y multiplicarlo por 2. ¿Claro hasta ahí? Sí, quedarían los 44 milímetros. Exactamente. Entonces hay una razón o una proporción. Espérame un segundito, que es que hay alguien que tiene el micrófono abierto y no deja escuchar. Doña Alexandra Castro, por favor, cierre el micrófono. Doña Alexandra, por favor, cierre el micrófono. Listo. Entonces, para poder convertir estos 22 milímetros del segmento AD en esta longitud del segmento XD, lo que tendría que hacer es coger los 22 milímetros del segmento AD y multiplicarlo por 2 y se me convierte en 44 milímetros. Quiere decir que hay una relación en la que yo cojo el lado y lo multiplico por 2. Si te das cuenta, este segmento AB, mide 33 milímetros. Al multiplicarlo por 2, voy a tener la misma medida en la figura 7 del segmento XY que mide 66 milímetros. ¿Queda más claro, Margarita? Sí, señor, totalmente. Listo. Margarita, para futuras ocasiones, si no es visible en los números, por favor me dices y yo hago lo posible por ponértelo más grande. Bueno, sí, señor, lo tendré en Listo. cuenta. Entonces, ¿cómo se escribe de manera geométrica esas relaciones? Entonces, en la figura se observa que el ángulo A, este ángulo, es congruente o tiene una relación de congruencia con el ángulo X, que era lo que hablábamos ahorita. El ángulo B tiene una relación de congruencia con el ángulo Y en la medida en que el ángulo B mide 74 grados y el ángulo Y mide 74 grados. El ángulo C tiene una relación de congruencia con el ángulo Z en la medida que el ángulo Z mide 103 grados y el ángulo C mide también 103 grados. El ángulo D tiene una relación de congruencia con el ángulo W, el ángulo D tiene 103 grados o mide 103 grados y el ángulo W mide también 103 grados. Y adicionalmente tenemos que, préstele mucha atención a esto, el segmento AB sobre el segmento XY va a ser igual a el segmento BC sobre el segmento YZ y esto va a ser igual a el segmento CD sobre el segmento ZW y todo eso va a ser igual al segmento DA sobre el segmento WX. Entonces comencemos por la primera parte. El segmento AB mide 33 milímetros.
el segmento XY mide 66 milímetros. Entonces, permítanme un segundito. Yo por aquí voy a colocar los valores que tenemos. Entonces, yo por aquí se los coloco. Entonces, ¿qué teníamos? El segmento AB, que dijimos que medían 33 milímetros. Ustedes se van a imaginar que aquí dice milímetros. El segmento XY, que lo tenemos acá, que mide 66 milímetros, mírenlo acá. ¿Cuánto me dará 33 sobre 66? ¿Cuánto les da eso, jóvenes? Apreciados estudiantes. Profe, no entendí ese punto. Bueno, entonces, comencemos por esta parte inicialmente. El segmento AB, ¿cuánto mide el segmento AB, Margarita? 33 milímetros. Listo, 33 milímetros. El segmento XY, ¿cuánto mide? 22 milímetros. No, señora. El segmento XY ¿No? es este de acá, que mide 66 milímetros. Ah, el del otro lado, sí. Sí, señora. Sí, porque aquí X y Y no existen. X y Y existen en la figura 7. En la figura 6 no existe XY. Luego, en esta figura no podría tener el segmento XY. Aquí sí. Entonces, vuelvo y te pregunto, ¿cuánto mide el segmento XY? 66 milímetros. O sea Listo. que tiene una similitud entre las dos figuras, ¿sí? Para desarrollar el punto. Vamos a determinar que efectivamente hay una relación de semejanza entre las dos figuras. Entonces, me dice acá AB, que mide 33 milímetros, sobre XY, que mide 66 milímetros. ¿Qué es lo que tenemos acá? 33 milímetros, ustedes se van a imaginar que aquí dice milímetros, sobre 66 milímetros, se van a imaginar que aquí dice 66 milímetros. ¿Cuánto me da 33 sobre 66? Serían 99 milímetros. No, señora, es una división, no una suma. Ah, bueno. 33 sobre 66. ¿Cuánto me da eso? Bueno, ustedes se van a imaginar que efectivamente eso me da 0,5. Y lo pueden probar en su calculadora y efectivamente da 0,5. Margarita, ¿cuál de estos cogemos? Mentiras, AB sobre XY ya lo cogimos. Me quedan alguno de estos tres. ¿Cuál de estos tres cogemos? DA, XY. O sea, ¿dónde está el mouse? Ok, DA. DA es igual a 22 milímetros sobre WX. ¿Cuánto mide WX, Margarita? 44 milímetros. Listo, 44 milímetros, que es lo que tenemos acá. Tenemos 22 milímetros sobre 44 milímetros. ¿Cuánto me da esa división? 0,5. 0,5. Quiere decir que esta división me da 0,5, esta división también me da 0,5, esta división también me da 0,5, esta división ya vimos que me da 0,5 y 1 sobre 2 también me da 0,5. Razón por la cual se demuestra matemáticamente la relación de congruencia que hay entre los lados y aquí mostramos o se evidencia, se demuestra la relación de congruencia con los ángulos. Quiere decir que esta figura, la figura 6, es congruente con la figura 7. ¿Claro hasta ahí cómo se demuestra? Sí, tienen una semejanza entre las dos. Perdóneme, sí señora, tienen toda la razón, no es congruencia, es semejanza. Discúlpame, tienes toda la razón. Esta figura, la figura 6, y esta figura, la figura 7, tienen una relación de semejanza. No de congruencia, sino de semejanza. Y entonces, préstele mucha atención a cómo se demuestra esto, porque esto lo van a tener que escribir ustedes para demostrar las relaciones entre los ángulos y entre los lados que van a encontrar acá.
Entonces, como es habitual, los participantes de la sesión del día de hoy me van a dar dos numeritos en los que, bueno, mire, estoy regalado, estoy votado, estamos de promoción el día de hoy. Vamos a tomar tres ejercicios que ustedes me van a ayudar a resolver. Margarita, un número de 1 a 11. 9, profe. 9, listo. Entonces vamos a resolver el punto 9. Doña Stephanie, un numerito de 1 a 11 distinto al 9. 5. 5, listo. Entonces vamos a resolver el punto 5. Y como no hay más, pues creo que no vamos a resolver más. Entonces me dice Margarita que resolvamos el punto 9. Entonces vamos a mirar cuál es el punto 9. Y el punto 9 me dice, este es fácil. Construye cuadrados de diferentes medidas e indica que son semejantes. Justifica tu respuesta. Entonces aquí tengo que utilizar esta argumentación para demostrar que lo que estoy diciendo es cierto. Entonces pasemos por acá al punto 9. Ustedes entenderán que no tengo una regla, luego va a ser no muy fácil crear un cuadrado perfecto, pero ustedes van a hacer un ejercicio a través de esa poderosa imaginación y se van a imaginar que estas figuras son cuadradas perfectas. Haré todo lo posible porque sea un cuadrado perfecto, pero pues evidentemente no queda exactamente cuadrado. Listo. Ya creé mis dos cuadrados. El cuadrado, permítame, yo le coloco por acá un numerito, el cuadrado 1 y el cuadrado 2. Obviamente ustedes no pueden utilizar este ejemplo, pero sí van a entender cómo se hace para que puedan crear el suyo. Entonces, primero, por ser un cuadrado, mentiras, ¿qué tiene de particular un cuadrado? ¿Cuáles son las cosas que debería tener un cuadrado o un cuadrilátero para ser calificado como cuadrado? Que tiene sus 4 ángulos iguales. O sea, ¿cuál es la medida de esos ángulos? Porque no es solamente que sean iguales, tienen una medida específica. Pues todos tienen el mismo, puede ser 22 milímetros. No, estamos hablando de los ángulos, no de los Ángulos. lados. Tú me hablaste de los ángulos. Y Bueno, entonces, ¿cuál es la medida que deberían tener los ángulos de todos los cuadrados? Porque todos tienen que cumplir esa condición. no, ahí sí no. Uy, ¿cómo así, Margarita? Si lo vimos hace un momentico, todos los ángulos deben ser ángulos rectos. Quiere decir que este Porque son los ángulo cuadritos que te van y hacia este adentro. ángulo. Señora, Sí, son los cuadritos que van adentro. lo que pasa es que estos cuadritos no se llaman cuadritos. Se llaman Estos ángulos. cuadritos son los ángulos. Y se colocan los cuadritos porque es una forma visual de indicar que es un ángulo de 90 grados. Es que ves tan bonito el cuadrito ahí. No, se le coloca porque se demuestra que ahí hay un ángulo de 90 grados. Yo estoy diciendo que los ángulos son los cuadritos que están adentro. No, no es, no esa es la razón. Bueno, le ponemos aquí los cuadritos, recordando que esos cuadritos es para demostrar que aquí hay un ángulo de 90 grados, que aquí hay un ángulo de 90 grados, 90 grados y 90 grados. Para eso son los cuadritos. Aquí obviamente también le ponemos los cuadritos, que recuerden que no son cuadritos per se, sino que es la demostración gráfica de que hay ángulos de 90 grados en cada uno de esos 4 ángulos. Entonces, ya comenzamos ahí por definir, primero, los ángulos de todos estos cuadrados, del cuadrado 1 y del cuadrado 2, son exactamente iguales. Quiere decir que hay una relación de congruencia y por lo tanto de semejanza en los ángulos. Entonces yo aquí necesito colocarle nombres a mis puntos. Entonces este va a ser el punto A, recuerden que se distinguen con letras mayúsculas. A este le vamos a poner X, Y, Z, W. Listo. Necesariamente tengo que colocarle los nombres a los ángulos o a los puntos para identificar los valores de los ángulos y demostrar la congruencia. Entonces aquí vamos a colocarle en otro colorcito rojo. Yo voy a hacer una parte, el resto sí lo hacen ustedes.
Entonces voy a decir que este ángulo de acá, que el ángulo D es igual a 90 grados y eso también va a ser igual al ángulo X. ¿Claro hasta ahí qué fue lo que se hizo? Señoritas. Margarita, Stephanie, me quedé Señor, solo. Me siento solo, Sí, me no, siento señor. abandonado. Claro que fue No, lo que se hizo acá. sí, usted hizo como el ejercicio. Lo que se va, es lo que usted va a explicar. Lo que Sí, usted va a señora, eso es explicar. lo que estamos haciendo. Yo les estoy haciendo el ejercicio. Eso es lo que se está haciendo. Sí, señor. Se lo dije desde el principio. Ahorita cuando ya les comparta la grabación, te devuelves un tricito y ves que efectivamente yo les dije, y No, vamos a hacer el sí, ejercicio, se los voy a hacer yo. Pero más allá de que lo haga ya yo, no me vuelvo a interesa que hablar, ya entiendan qué es lo que se está no haciendo. hablo, ya no hablo. Entonces, tenemos que se demuestra a través de esta expresión que el ángulo D, que mide 90 grados, y el ángulo X, que mide 90 grados, son congruentes y por lo tanto semejantes. Lo que tendrían que hacer ustedes es describir cuál es la relación entre el ángulo A y el ángulo Z, el ángulo B y el ángulo W, el ángulo C y el ángulo Y, que es básicamente esto mismo, solo que cambiándole estas letricas, porque en el cuadrado todos los ángulos son iguales. ¿Claro hasta ahí? sí, señor. Sí, Listo. señor. Entonces, eso por un lado, eso en la relación que tienen con los ángulos, pero también tengo que demostrar la relación que tengo con los lados. Entonces, para eso necesito colocarle un valor a cada lado. Entonces, Stephanie, tú que estás tan colaboradora, Stephanie, ¿qué numerito le ponemos acá en que me indica la medida o la longitud del segmento AD? 23 23, listo, 23, ¿qué? milímetros. Milímetros. Entonces se van a imaginar que aquí dice milímetros. Listo, entonces, vamos a ponerlo por acá en otro colorcito azulito que me parece bonito. Entonces, lo que yo voy a decir es que el segmento AD es igual a 23 milímetros. Ustedes se van a imaginar que aquí dice milímetros, que es igual a ¿cuál segmento? Ah, no, mentiras, perdónenme un segundito porque aquí me estoy equivocando. Porque aquí me dicen que deben ser diferentes, construye cuadrados diferentes, sí, efectivamente. Entonces, por eso fue que hice este cuadrado más grande que este. Listo. Entonces, ¿cuál es la medida que debería tener este lado? Margarita, colabórame, ayúdame. ¿Cuál debería ser la medida del segmento XZ? 23 milímetros. Señora, 23 metros. no, no puede ser 23 milímetros. En la actividad me dice que este cuadrado debe tener un tamaño distinto a este. Entonces podríamos ponerle 33 milímetros. 33, no te lo recomiendo. Muy grande. No. Lo que pasa es que demostrar la relación que hay entre 23 y 13 no va a ser tan fácil. Te va a dar un número bien, bien largo, porque va a ser un decimal bien largo. Acuérdate que para demostrar esa semejanza, ya no es de congruencia, sino de semejanza, tengo que hacer una división. Y esa división, pues busca o haz lo posible porque sea más o menos un número corto. Entonces, si por Entonces ejemplo podríamos cogemos ponerle 15 13 milímetros. dividido 23, uy, me da un número de casi 14 decimales. Entonces pongámosle 15 milímetros, profe. ¿Cuánto? 15. No, tampoco me sirve. ¿Tampoco? Póngale cuidado, ¿cuál le recomiendo? Eventualmente sí nos sirve y se puede demostrar la relación de congruencia. Lo que pasa es que, como te digo, te van a dar un decimal muy grande. Entonces, lo que yo haría, así como una pista, espérenme un segundito, le cambiamos por aquí el color y yo le voy a decir que este mide 46. ¿Por qué? Porque me diría
este mediría el doble de lo que mide este. Quiere decir que hay una relación como la que estábamos viendo anteriormente. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe, ya entendí Sí, cómo es. señor. Excelente. Entonces, lo que vamos a decir que el ángulo, perdón, el lado XZ mide 46 y ustedes se imaginan que aquí dice milímetros. Espérenme un segundito, borro esto de acá. Listo. Entonces yo ya tengo la medida de este segmento y de este segmento. No me voy a poner a mostrar la medida de estos segmentos porque ya sabemos que al ser cuadrados son iguales. Lo mismo ocurre con estos de acá. No voy a decir, y este mide 46, y este mide 46, y este mide 46, porque partimos del principio de que son cuadrados. Y como son cuadrados, todos los lados son iguales. Entonces devolvámonos por acá. ¿Qué me dice? Que el lado AB, entonces en este caso vamos a tomar el lado AD. Fíjense que lo que vamos a hacer por acá, el lado AD dividido el lado ZX, no se les olvide colocar este simbolito, va a ser igual a el lado DC o el segmento DC sobre el segmento XY y esto va a ser igual a el segmento CB dividido el segmento YW que va a ser igual a el segmento BA sobre el segmento WZ. ¿Claro de dónde salieron esas létricas? Entonces se las explico así rápidamente. Segmento AD es esta línea de acá. Segmento ZX es esta linecita de acá. O sea, establezco la relación que existe entre este lado y este lado. El segmento DC, que es esta línea de acá, el segmento XY, que es esta línea de acá, establezco la relación entre este segmento y este segmento. El segmento CB, que es este de acá, el segmento YW, que es este de acá, establezco la relación entre este lado, y el segmento BA, que es este de acá, y el segmento WZ, que es este de acá, establezco la relación entre este lado y este lado. Escoja cualquiera, esta división o esta división o esta división o esta división. En los cuatro casos tiene que darle exactamente lo mismo. En este caso, todo debería ser igual a un medio. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que cogemos 23 dividido 46. 23 dividido 46 me va a dar igual a un medio. Y si mira o si evidencia CB, que es este de acá, ¿cuánto mide ese lado? 0.5 menos No, 0,5. señora. No, no, señora. Préstele mucha atención. Ah, sí, Segmento CB es este segmento de acá. ¿Cuánto mide este lado? Stephanie. Los 46 milímetros, profe. Señora, 23 milímetros, ¿no? 23 milímetros. Claro, porque tenemos un cuadrado y todos los lados son iguales. Entonces, CB, que es igual a 23 milímetros, YW, ¿a cuánto sería igual? A 46 milímetros. A 46 milímetros porque todos estos lados son iguales. Entonces este lado de acá mide 46 milímetros, entonces tendríamos 23 milímetros dividido 46 milímetros. Eso también me da un medio. ¿Claro hasta ahí? Sí, Sí, No señor. se les olvide hacer toda esta demostración matemática porque sin esa demostración no estaría realizando el punto. En el que me dicen acá, punto 9, construye cuadrados de diferentes medidas e indica si son semejantes. Justifica, palabrita clave, tu respuesta. ¿Cuál es la justificación? La justificación es básicamente todo esto que tenemos acá. Y por el otro lado, me dijeron que el punto 5. Miremos el punto 5. Ojalá sea más fácil que este. Ah, no, este sí es facilísimo. Entonces tenemos acá
Espérenme un segundito, lo estoy dibujando por aquí. Listo. Pues en el punto 5 tenemos este cuadrilátero que me dice, elige todas las respuestas adecuadas. Primero, ¿es un cuadrilátero, Señor. señora? Sí, es un cuadrilátero. Listo, ¿por qué es un cuadrilátero? Bueno, esa sí me la sé. Uy, ¿cómo así que no me la sé? Si es la respuesta es supremamente sencilla. ¿Por qué esta figura es un cuadrilátero? Profe, se me olvidó. Es porque tiene sus 4 lados iguales y sus No, 4 señora. ángulos No, no, rectos. no, no, no. Mira que me están diciendo aquí, Son ¿es un cuadrados, son cuadrilátero? Sí. cuadriláteros. ¿Por Es qué? Pues porque tiene recto. 4 lados. Sencillo. Lado uno, lado 2, lado 3 y lado 4. Luego, ¿por qué es un cuadrilátero? Porque tiene 4 lados. Facilito. Rectángulo. ¿Por qué sería o no sería un rectángulo? Stephanie, colabórame. ¿Es un rectángulo o no es un rectángulo? No, creo. No es un, no es un rectángulo porque no me parece. Bueno, la respuesta es sí, no, no es un rectángulo, pero la razón no es porque no me parece, sino porque un rectángulo se caracteriza por tener 4 ángulos, perdón, Rectos. 4 ángulos rectos. Y pues Sí, señor. evidentemente este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo no son rectos, razón por la cual esta figura no es un rectángulo. Rombo. ¿Será que esta Rombo. figura es un rombo? No, No, señor. es un rombo. Listo, ¿Será muy que sí? bien. Comenzamos bien. No, no es un rombo. Stephanie, ¿por qué no es un rombo? Espera que se busquen mi cuerpo. Ah, eso lo escribimos en la guía pasada. Sí, señora, tienes razón y evidentemente pues estaría en lo más profundo de tus neuronas, como recuerdo no tan antiguo. Ay, sí. Porque no tiene sus 4 lados iguales. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿esta figura es un rombo? No. ¿Por qué? Porque el rombo debe tener todos los lados iguales. Pues evidentemente este mide 6 y este mide 8. Eso ya es razón para que no sea un rombo. ¿Es un cuadrado? No, ¿Por qué no es un cuadrado? porque no tiene sus 4 ángulos. Rectos. Entonces, recordemos que todo cuadrado es un rombo y es un rectángulo. Ya vimos que no es rectángulo, tampoco es rombo, luego por definición tampoco es un cuadrado. Señoritas, eso es todo en esta noche. Les deseo una muy feliz y plácida noche. No Lo siendo mismo. más ejecutivo de la presente, no las Faltó su molesto número. más por hoy. No, espere, venga, faltó su número. Gracias, profe. Buenas noches. Estefany, los puntos están muy fáciles. Mire, voy a resolver el punto 2. No. Así de regalo, de votado. ¿Cuáles dos? Y aquí de una vez le pongo la respuesta. Son dos. De las siguientes figuras son rombos. Entonces, respuesta facilita. La A y la C. ¿Por qué? La C porque tiene los lados iguales, todos los lados iguales. Y la A por la misma razón, porque todos los lados son iguales. Facilito. Gracias, profe. No, 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 estoy para servirte, Stephanie. Señoritas, ¿alguna pregunta adicional?